Chicos, buen día, 29 de abril finalmente, se nos va el mes, estamos en la clase ya inicial de lo que es la parte de módulo 2, en este caso adaptaciones crónicas, y tenemos que tener claro que nosotros vamos a hablar en estas tres clases subsiguientes de al menos dos grandes características. Lo que pasa a nivel agudo y lo que pasa a nivel crónico con el esfuerzo. Donde lo que pasa es las adaptaciones o las consecuencias o las variables que se modifican ante el esfuerzo. Puntualmente, si uno tiene que hacer una pequeña analogía, uno va a hablar de lo cardiometabólico y va a apuntalarse en cuestiones que tienen que ver, lógicamente, sobre esta gran variable que hemos hablado, ya que es el consumo máximo de oxígeno. Y por otro lado, vamos a hablar de cuestiones neuromusculares y vamos a hacer ciertos reparos no solamente en el desarrollo de masa muscular, sino también en las adaptaciones que tienen que ver, en lo agudo y lo crónico, con circunstancias donde se puede reclutar y consecuentemente aplicar más tensión o más fuerza, en definitiva, hacia un determinado gesto. Entonces, hoy vamos a hablar una pequeña reseña de lo que es agudo crónico y fundamentalmente de lo cardiovascular. Cuando hablamos de lo cardiovascular, dentro de lo que es agudo, vamos a tener que tener claro un perfil práctico, que es lo palpable, lo medible rápidamente dentro de un esfuerzo. Y va a tener que ver, lógicamente, con frecuencia cardíaca y tensión arterial, que es lo que es simplemente visible. Ahora, esto tiene impactos también y modificaciones sobre todo en el volumen sistólico y consecuentemente en el gasto cardíaco y consumo de oxígeno finalmente. Lo que es crónico tiene que ver con aquello que perdura en el tiempo, es una consecuencia al entrenamiento. Y acá siempre me gusta remarcar, esto es pregunta ni siquiera de parcial, es conceptual, es más que eso, se sustenta toda adaptación crónica en la síntesis proteica. Ustedes recordarán que hemos hablado de las distintas funciones de las proteínas. Entonces, que aumente la síntesis proteica de receptores de membrana, por ejemplo, va a ser una adaptación crónica que tiene que ver con la bradicardia sinusal, consecuente a la desregulación, o sea, a la pérdida de receptores o a la desensibilización de receptores beta 1, en este caso en la membrana cardíaca. ¿Por qué digo esto? Porque quiero que ustedes interpreten, así como uno dice, una hipertrofia muscular, sea cardíaca o sea esquelética, tiene que ver con el aumento de proteínas estructurales, también tenemos cuestiones funcionales que dependen y son crónicas de las proteínas. En este caso, receptores, pool de hormonas, ¿bien? Enzimas fundamentalmente. Vamos a ver algunas cuestiones muy vinculadas a esto, sobre todo cuando hablemos del VO2. A ver si me va saliendo. Bueno, pero para que quede bien claro, los efectos agudos son aquellos que inmediatamente al cesar el esfuerzo, o posterior a ese periodo de recuperación lógica, pero que post terminar el esfuerzo tenemos un estado similar al inicial. Cuando hablamos de un efecto crónico, es aquel que en la sucesión de esfuerzos agudos va a generar una permanencia de un nuevo estado. ¿Bien? Básicamente va a mejorar una capacidad, sea la capacidad de fuerza, sea una capacidad, en este caso aeróbica, o lo que ustedes quieran entender. Por eso nos centramos ahora en lo que es mecanismos agudos cardiovasculares. Tenemos que ir rápido, por lo cual a mí me gustaría que vean primero y fundamental algo muy simple. A ver si lo puedo compartir, si me sale. Compartir pantalla. A ver dónde estamos. Uy, no me sale. ¿Qué pasó? A ver si puedo. No se ve nada todavía, ¿no? No, no. Esperen un cachito. Compartir pantalla. Ahí se ve. ¿Ahí se ve? Sí, ahí sí, profe. Bien. Sí, profesor. Disculpen. Perdón. Corta un cachito. ¿Pasó algo, papá? No, no, estoy en clase, no puedo hablar. ¿Pasó algo grave? Listo, chao. Cuando uno tiene padres grandes, estas cosas pasan. Bien, disculpen. Bueno, a enfocarme otra vez. Si ustedes miran este esquema, lo que tenemos que ver es, por un lado, una relación de aumento progresivo de la frecuencia cardíaca durante el esfuerzo y como post-esfuerzo empieza otra vez a recuperarse. Lo mismo sucede con la presión arterial. La presión arterial va a tener una modificación ascendente durante el esfuerzo y una recuperación
bueno, en este caso hay un descenso, esto es muy interesante, que lo vamos a tocar en un ratito, y una recuperación similar al estado inicial. Acá tenemos muy claro esto de, a ver, se van a dividir todos. Acá tenemos muy claro lo que es el concepto de adaptación aguda y adaptación crónica. Fíjense lo siguiente, vamos a ponerlo en términos de gráfico. Esto que ven acá, tómenlo como un ruido. No sé si se alcanza a ver si lo puedo agrandar un poquito. No sé si. Bueno, no importa. Cuando digo ruido se movió, pero si uno ve, va a haber una pendiente que va perfectamente subiendo y que a posterior del esfuerzo se recupera. Esta es la adaptación aguda a la frecuencia cardíaca. Bien, y si ustedes miran acá como escalón, por nosotros tenemos una toma, esto es un registro continuo durante todo el esfuerzo. Durante la toma, en cada estadio, en este caso serían 2 estadios de una prueba progresiva, que después la iremos viendo, de caso ergométrica, vamos a ver que hay escalones de ascenso de la tensión arterial sistólica y hay escalones de descenso de la tensión arterial diastólica. Y después hay una recuperación en el último estadio. Esto es real. Esto es lo que pasa. Todos sabemos cuando trabajamos con frecuencia cardíaca, sobre todo en las referencias de trabajos aeróbicos, tenemos distintos niveles que se relacionan con la intensidad. Eso pasa en cada esfuerzo. Ahora, para ser bien claros, cuando nosotros vemos una persona entrenada, vemos que la curva de frecuencia cardíaca se va desplazando. ¿Por qué? Porque en el caso de una persona entrenada, por ejemplo, uno va a ver que inicialmente en reposo hablamos de una bradicardia sinusal, y cuando hablamos de esfuerzo, vamos viendo que con respecto a otros niveles de entrenamiento de esa misma persona, no tiene la misma respuesta, sensiblemente por una frecuencia más baja, ante el mismo esfuerzo en términos de velocidad o de tiempo y de todos los componentes de carga. ¿Qué quiere decir esto? Que se adaptó crónicamente. Entonces, lo agudo es lo que pasa y lo que termina en la sesión. Lo crónico es esto que decimos, hablar de bradicardia sinusal al principio y hablar de, en este caso, cómo disminuye la frecuencia a la misma intensidad de esfuerzo que supuestamente. ¿Por qué? Porque demanda menos carga central, menos carga cardiovascular. Si uno mira lo mismo con la presión, pasa lo mismo. ¿Por qué? En rehabilitación cardiovascular uno busca, sobre todo con pacientes añosos e hipertensos, que entrenen para que disminuya la resistencia periférica y disminuya, en definitiva, la tensión que se genera de los vasos sobre el flujo, en este caso sangre. Bien, ahora vamos a ver un poquito de eso. Y que consecuentemente tenga un menor registro global durante el día de tensión arterial. Esto que acabo de explicar, ¿se ha entendido? Sí, profe. Bien. Si ustedes miran acá, en esta columna que dice METS, van a ver este concepto de equivalente metabólico, que es 3.5 más o menos. Este es un estado de reposo, tiene un METS, y a medida que va aumentando el esfuerzo, bien, va aumentando la cantidad de METS que puede, o sea, en este caso, multiplicar al valor inicial. Esto quiere decir que acá está 3 veces al metabolismo inicial, acá está 5 veces, acá 7, 9, 11. Esta es una forma de registrar, que lo vimos en las clases pasadas en lo que respecta a metabolismo, una forma de registrar el consumo de oxígeno. Esta es una segunda forma de registrar lo mismo, porque este es el consumo relativo. Si nosotros dividimos este valor por 3.5, nos va a dar este valor. Podemos expresar los METs como capacidad funcional o como consumo de oxígeno relativo. Si yo multiplico este valor por el peso, me va a dar el consumo absoluto. Vuelvo a lo mismo. Ahora vamos a entrar un segundito. Habiendo visto esto, dejo de compartir un cachito. Quiero que tengan claro lo presente. Nosotros hoy estamos hablando de al menos 3 situaciones de adaptaciones agudas cardiovasculares al esfuerzo. Agudas. Una, lo que vimos, lo evidente. Tensión y frecuencia cardíaca. Pero tenemos que tener en claro que tenemos que explicarlo
en un plano más fisiológico. Entonces, por un lado vamos a hablar de bien de lo central, que es el mecanismo de Frank-Starling, que lo deben tener con aumento de precarga, obviamente aumenta la fracción de acortamiento, y acá se va a empezar a complicar algunas cosas. Por otro lado, lo que vamos a intentar ver es en la cuestión de esta, no sé si ustedes están familiarizados con el estrés de rozamiento, ya el estrés, que tiene que ver con el efecto de vasodilatación, en este caso de las estructuras arteriales, ¿bien? Porque son las que mayor cantidad de músculo tienen en su pared. Entonces, se genera, por el roce, ahora lo vamos a explicar bien, lo voy a explicar. Y el tercer punto que si llegamos vamos a intentar explicar es el efecto Bohr, que también es un efecto agudo, que ahí lo que quiero que vean, y por qué lo explico, es la relación con el cambio de pH a nivel celular, que eso genera un aumento de la lactacidemia, que el aumento de la temperatura también genera un aumento, ¿bien?, de las condiciones que favorecen a que se suelte más fácil el oxígeno. A eso se llama efecto Bohr. Vamos por lo primero. A ver si lo puedo hacer. Che, disculpen, pero no estoy muy familiarizado con las pantallas múltiples. No, esto no. A ver, compartir pantalla. ¿Se ve? Sí, profe. Sí. Acá lo que tenemos que tener en claro, voy a hacer algo que es muy simple, pero nosotros tenemos un recuerdo de lo que es la mecánica cardiovascular. Hay un proceso de diástole, que es de dilatación y de llenado, sobre todo del ventrículo izquierdo, que es lo que nos interesa en términos de esfuerzo, y hay un periodo contráctil donde se genera el volumen sistólico, que es esa fracción del volumen que queda al final de una diástole, que se eyecta, en este caso, la aorta. Hay un juego de tensiones, hay un juego de lo que es la pared del ventrículo izquierdo, previo a la contracción, llega a su máxima dilatación. Es como que se expande más el globo, por decirlo así. En ese momento, si uno midiera la tensión, hablaríamos del concepto de precarga, porque es a la mayor distensibilidad que tiene ese ventrículo. Y acá quiero, porque esto que voy a explicar ahora se va a aplicar de igual forma cuando hablemos de neuromuscular al concepto de pliometría. Hay un punto que el estiramiento de la fibra, el estiramiento excéntrico de la fibra, va a generar una condición favorable para una mayor contracción, una mayor velocidad de contracción y en definitiva un mayor efecto contráctil. En el caso de lo que hablamos recién, el concepto de precarga es esta tensión a la cual se estira esa pared de manera excéntrica, esa contracción excéntrica, y cuando hablemos de poscarga es al instante de iniciar su fase concéntrica, o sea, que se vuelva a achicar ese globo, la fuerza que tiene contra la que se opone para la apertura de la válvula aórtica. Repito, la precarga es el volumen, o sea, la tensión final que tiene en la sístole esa pared, y la poscarga es, en este caso, la resistencia contra la cual se opone el momento contráctil. Uno es una fase excéntrica, otro es otra fase concéntrica. ¿Qué pasa? Ustedes están haciendo ejercicio y van a tener en claro que en la medida en que aumente la intensidad del ejercicio, va a aumentar la demanda del gasto cardíaco, o sea, la cantidad de sangre que está recorriendo el circuito. ¿Se entiende lo que digo o no? Una cosa es, para que tengan claro, la cantidad de sangre que tiene el cuerpo, y otra cosa muy distinta es, en este caso, la cantidad de sangre que se moviliza como flujo durante un minuto. ¿Bien? Entonces uno puede hablar de un gasto cardíaco y de una volemia en reposo de 5 litros. Los 5 litros de sangre siempre van a estar a un número general. Ahora, a la medida que yo incremente el esfuerzo, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta, obviamente, el volumen sistólico. Con lo cual, el gasto cardíaco hoy pasa a 25 litros. Entonces, si yo no agrego la barra y la fracción minuto, digo 25 litros minutos, no estoy explicando que esos 5 litros que tengo de sangre, que se puede perder por algún tipo de pérdida de sudor, de líquidos, de exhalación y demás, pero en términos generales se mantiene bastante constante. Esos 5 litros están pegando 5 vueltas al sistema para llegar a esos 25 litros de
minuto de gasto cardíaco. ¿Se entiende la diferencia entre volemia, que es cantidad de sangre del cuerpo, y gasto cardíaco? Sí, Sí, profe. profe, sí, sí. Es claro, ¿no? Bien. Sí. Ahí tenemos una adaptación aguda. Ahora, ¿cómo se da que aumenta, en este caso, el volumen sistólico? Porque aumenta la precarga, hay un mayor retorno venoso de sangre, se distiende más, y con lo cual sería lógico que aumente la tensión arterial sistólica, que es el elemento que marcamos como postcarga. ¿Qué sucede acá? Si uno empieza, a ver si lo puedo compartir, ¿dónde está esto acá? Está perfecto. Vamos. Bueno, acá hablamos de un punto que es de contracción isométrica, que es el momento donde deja de pasar de excéntrico a concéntrico. Bien. ¿Qué quiero que tengan claro? Fíjense acá, hablamos de que la presión se incrementa, que las válvulas se van a abrir. Este es el momento donde pasamos a esta fase básicamente concéntrica, y ahí es donde nosotros medimos esta postcarga. A mayor, hasta un límite, a mayor precarga, voy a tener mayor tensión acumulada, y este mecanismo de Frank-Starling, bien, va a generar un mayor volumen sistólico finalmente. A mayor distensión, mayor volumen sistólico en el ciclo siguiente, en la fase siguiente del ciclo. Y acá lo que quiero que vean, que nosotros cuando planteemos adaptaciones agudas, vamos hablando de lo que sucede en el corazón, de lo que sucede en las arterias y lo que finalmente va a suceder en los tejidos. Bien, tejidos son todos cada uno de estos. Ahora, fíjense también que estamos excluyendo el circuito, en este caso, cardiopulmonar o circuito menor. También hay condiciones que se modifican en agudo, como por ejemplo la broncodilatación. Bien, hay un efecto por las catecolaminas, o sea, todo lo simpático, lo adrenérgico que se segrega en ese momento, que genera que el bronquio, que también tiene músculo, se genere, en general, todo el árbol donde ya no hay cartílago y solamente queda toda la parte más de conducción de las vías respiratorias, que son más elásticas, se broncodilaten. ¿Qué permite esto? Un mayor flujo de aire y de ventilación pulmonar. Pero a su vez, a nivel pulmonar, también sucede que la sangre, que normalmente está mejor perfundido ese pulmón en los 2/3 inferiores, que la sangre, lógicamente, al tener un mayor gasto cardíaco, se difunda ya también en los ápices o en la parte más alta. O sea, tengo un flujo de sangre mucho más efectivo en todo el pulmón. Ni hablar si pasamos de una posición vertical a una posición horizontal, como por ejemplo en la dama. Entonces ya tengo otro efecto agudo, que es la redistribución del flujo, en este caso capilar, a nivel pulmonar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Si aumentamos la ventilación y aumentamos la circulación, voy a tener mayor hematosis, o sea, mayor superficie de intercambio gaseoso. Entonces, a modo de síntesis, dos efectos agudos, y esto es para que lo tengan bien claro, tienen que ver, uno, con la broncodilatación, y dos, con el aumento del flujo de forma más homogénea, que en ambos casos favorecen a una mejor hematosis. Ustedes me dirán, bueno, pero con el esfuerzo de alta intensidad hemos visto que hemos roto el umbral ventilatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo una hiperventilación para liberar. Bueno, aumenta también la frecuencia respiratoria durante el esfuerzo. Todos estos son efectos agudos. Si uno pasa después, fíjense lo que estábamos hablando, si uno toma en cuenta, nos queda ver, por un lado ya hablamos sintéticamente de lo que es toda la modificación aguda cardiovascular, vamos a hablar ahora un poco de lo que es este concepto de shear estrés o estrés de rozamiento. Acá, bueno, esto ya lo hemos visto, el intercambio, etcétera, etcétera. Quiero que vean circulación coronaria, ¿dónde está? Acá. Bueno, está, entonces, a ver si lo paso un cachito, mil disculpas. Voy a compartir un cachito, a ver si lo encuentro mejor. Estaba al principio, pero a ver. Tipo de...
ver si se ve. Poniendo zoom. Ahí está, compartir pantalla. Otra vez acá. Me quedé en la anterior. Yo eso lo cambié. ¿Se ve, chicos? Sí, profe. Bueno, esto justo es una cuestión de cateterismo, pero... a ver, ahí está. Normalmente, acá hay una cuestión de ecuaciones que no quiero que nos vayamos en eso, voy a la cuestión más simple. Ustedes normalmente saben la diferencia, o han visto, sobre todo cuando abren la canilla, o alguna canilla, que si la abren despacio, la forma del flujo, o sea, de la caída del fluido, básicamente es bastante lineal, o sea, es como decir un chorrito bastante prolijo, bastante claro, bastante lineal, como que uno puede ver perfectamente a través. Ahora, cuando uno aumenta y abre más la canilla, se genera un arremolinamiento que encima cambia, lo hace como más turbulento, valga la redundancia. Fíjense que acá lo que tenemos es una capa que es el endotelio, bien, la lámina propia y fundamentalmente la muscular. Esto hace la referencia a lo que es un flujo, en este caso laminar. Pero si aumenta el gasto cardíaco, esto va a empezar a modificarse y va a generar este tipo, ¿bien?, de choques contra las paredes, y esto lo que va a generar es el aumento de la síntesis de óxido nítrico, basado en el arginina, esto lo deben haber visto en el teórico ya, y esto lo que genera es vasodilatación, con lo cual esa poscarga disminuye un poquito, porque a cierto nivel puedo dilatar las arterias, con lo cual, ¿qué genera esto? Genera básicamente que, si uno se pone a pensar, la sangre fluya mejor, tan simple como eso. Ustedes van a ver ciertas situaciones de eritemas, o sea, cuando la piel se le pone más roja en algunos lugares, porque tiene que ver con esto de que hay una vasodilatación, llega más sangre. ¿Bien? Entonces, en este caso, el flujo se redistribuye y sobre todo se hace más fácil la circulación a nivel muscular, a nivel cardiovascular, ¿bien?, limitando por ahí un poco lo que es todo el tubo digestivo. Esta referencia se explicaría por este famoso número de Reynolds, pero bueno, tiene que ver con el diámetro y demás. ¿Qué me gustaría que ustedes tengan en cuenta acá? Algo muy sencillo. Por un lado, que podamos hablar de lo que es el proceso de vasodilatación. Recién en una de las páginas, en una de las diapos, se veía qué pasa cuando se empieza a formar depósitos grasos, la placa telomatosa, perdemos esta capacidad de vasodilatación. Si uno lo pone a pensar en el tiempo, una persona es más probable que empiece a endurecer también su elasticidad arterial. ¿Esto qué nos termina generando? Tener menor complacencia, acuérdense de esta palabra, complacencia, al aumento del flujo sanguíneo. O sea, la onda de pulso puede hacerse más dura y no tan elástica, para hacerlo más claro. ¿Qué genera esto a la larga? Hipertensión. Arterias más duras, hipertensión. Entonces, hay que separar lo que es la hipertensión propia del esfuerzo, que es fisiológica, de la hipertensión patológica, que tiene que ver con el endurecimiento y depósitos y formación de placa ateromatosa, porque el depósito puede ser grasa y calcio, o ambos, y que tenga una arteria más dura, que eso ya difícilmente. No obstante, por eso hablamos de adaptaciones agudas, tenemos que tener en cuenta este concepto de, bueno, perfecto, siempre hay un espacio de mejora, por más que tenga esta cuestión de longevidad, o sea, de lo que interpreta una persona cuando envejece, de endurecimiento. Pero también hay que tener claro, no sé si esto lo han visto en el teórico, ya han visto toda la parte de metabolismo graso, de la acción de las lipasas, lo tienen presente. En la medida en que yo remueva tejidos de depósito graso, voy a evitar esta placa telomatosa. Y la única forma es con ejercicio. ¿Se entiende? Más allá de la cuestión dietaria, que uno es... Pero digo, la forma de removerlo es con ejercicio. De no depositarlo quizá la dieta, pero de removerlo con ejercicio. ¿Estamos hasta acá? Bien, a ver si lo encuentro, porque yo ya me... A ver, está acá, está perfecto. Sí, bien. Vamos a volver a compartir. A ver si... Todo. Esto de las pantallas múltiples, todo un tema. Bueno, quiero hablar un cachito de lo que es, en este caso, el efecto Bohr, o el efecto de, básicamente,
desaturación de la hemoglobina. La hemoglobina ustedes bien tienen claro, bueno, otra cuestión proteica. Fíjense lo que sucede como adaptación crónica en el ciclismo, sobre todo, que se favorece incluso en algún sentido, o se vio en su momento el doping por eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona que aumenta la masa de glóbulos rojos. El aumento de glóbulos rojos es algo crónico. El aumento de hemoglobina es algo crónico. Síntesis proteica, transportador de oxígeno, hemoglobina. Ahora, tengan en cuenta que pasa algo agudo también, como esfuerzo, cuando hay una afinidad, una necesidad de ser retenido ese oxígeno en el glóbulo rojo, en la hemoglobina. ¿Cómo se modifica esto? ¿Cómo pierde esa afinidad? ¿Cómo hace más fácil que fluya, en este caso, hacia los tejidos? Por un lado tiene que haber una merma de la presión intracelular de oxígeno, esto es por el consumo de oxígeno. Pero por otro lado hay que favorecer a que, en este caso, la hemoglobina desplace, no quiero hablar de curvas a la derecha, a la izquierda, pues se hacen lío, porque esto es un trabalengua, pero sí que tenga esa posibilidad de soltar más fácil el oxígeno, que sea el desplazamiento de la curva. Normalmente, ahora con el COVID, ustedes han escuchado permanentemente esto de la saturación de oxígeno en sangre, ¿sí? Normalmente todos saturamos alrededor del 98% de nuestra hemoglobina está saturada con oxígeno. En la medida en que vaya cayendo, sobre todo por debajo de 90, hablamos de saturaciones moderadas a altas. El ejercicio suele desaturar, claro, porque tiene que favorecer la salida de ese oxígeno de la proteína hemoglobina, en este caso a sangre. ¿Qué tenemos que ver? Que el aumento de pH y que el aumento de temperatura son dos elementos que hacen que esta hemoglobina permita soltar oxígeno, con lo cual la saturación baje de 98 a 95, a 92, hasta 90. Esto es medible, los oxímetros de pulso son fácilmente utilizables y nos marcan, que van en el dedo, y marcan esta cuestión. No es tan fidedigno, depende, pero ¿qué pasa cualitativamente como variable? ¿Desatura más en el esfuerzo? Sí, desatura más. ¿A qué nivel? ¿Con qué consecuencia? ¿Está aumentando la frecuencia? O sea, hay toda una referencia de parámetros, como pueden ser la ventilación, la frecuencia cardíaca y demás. Uno dice, bueno, esto es fisiológico. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? El calor fácil, la propia actividad. Ahora, el pH, ¿por qué se modifica? El pH sanguíneo. Si volvemos al metabolismo. Hay un aumento de hidrogeniones En la célula. en la célula, claro. ¿Cómo sale? Para que continúe la actividad y no module negativamente, en este caso la PFK, por ejemplo, haciendo un ejemplo simbólico. ¿Cómo bajo esa acidez? ¿Cómo controlo esa acidez? Hay una salida de ¿qué? Lactato. De ácido láctico y lactato consecuentemente cuando pasa a través de membrana y está en sangre. Entonces, el aumento de la lactacidemia, que es consecuente al metabolismo celular, es lo que genera, en este caso, el cambio de pH sanguíneo y que modifique la desaturación de la hemoglobina. Chicos, quizá hoy por distintas cosas no fue la más prolija de las clases, pero yo voy a subir todo este PowerPoint y algún detalle más. Lo que no pueden dejar de tener en claro hoy son conceptos básicos como, primero, qué es agudo y qué es crónico. Lo agudo vuelve al estado inicial, lo crónico es permanente, o por lo menos mientras se entrene. Tengan en cuenta que lo crónico está asociado a la síntesis proteica. Dentro de lo cardiovascular, hablamos primero de lo bien básico, lo bien visible. La modificación de la tensión arterial y la frecuencia cardíaca con el esfuerzo. Un detalle que no marqué, en adultos jóvenes, ni hablar en chicos, en adolescentes, probablemente cuando uno básicamente está haciendo un esfuerzo, ustedes saben tomar la presión, o tienen una idea, es un ruidito que se palpa. Bueno, yo lo que no expliqué recién, hablando de turbulento y laminar, que en la medida en que yo voy achicando la pared del vaso por compresión externa, voy generando un cambio de flujo laminar a un flujo turbulento, que es el que obviamente hace ruido, y que lógicamente, va a llegar a un punto en el cual no escucho más nada. Yo subo el manguito, sube la presión. Empiezo a bajar
la presión que hace el manguito sobre el brazo y automáticamente aumenta el ruido. Ese ruido es flujo turbulento. Mientras dure todo el flujo turbulento, habrá ruido. Cuando vuelva a pasar a laminar, pues ya se distendió y la sangre pasa suave, no se escucha. ¿Por qué explico esto? Porque como ustedes aumentan el gasto cardíaco, tiene una distensibilidad, uno sigue escuchando flujo turbulento hasta incluso cuando apoya sin presión, valor 0, el ruido del pulso. Entonces por eso hablamos de que baja la presión diastólica conforme al estrés de rozamiento, conforme a la vasodilatación y conforme a la síntesis de óxido nítrico. Por eso digo, hablamos de adaptaciones agudas, dijimos claramente, hay un proceso que es muy fácil. Tensión arterial, medible y frecuencia cardíaca. Vamos al plano un poco más fisiológico, tenemos que ver lo que pasa a nivel respiratorio, broncodilatación, modificación de la ventilación y algo que no vemos, que es el cambio de perfusión. Uno nota que su volumen corriente cambia. Entonces, esto también tiene que ver con la broncodilatación normal. Si alguno es asmático lo tiene más claro porque con el PAF se genera ese efecto de broncodilatación y cambia radicalmente. También puede pasar esto, no quiero entrar en cuestiones patológicas, pero el asma es una de las cuestiones que a veces está producida por ejercicio porque se genera una reacción de broncoconstricción. 2 más aparte. ¿Qué quiero dejar claro? Seguimos con estas cuestiones. Hablamos del concepto de Frank Starling. Aumento de la precarga, esto escúchalo porque lo voy a preguntar. Aumento de la precarga, dilatación final en diástole, bien, retorno venoso, y fundamentalmente el golpe contra la postcarga. A mayor distensibilidad, mayor contracción. Volumen sistólico, que impacta con la frecuencia cardíaca en el gasto cardíaco, que es la cantidad, o sea, es flujo, no es volumen, es flujo, porque tiene una unidad de tiempo. Es cuánta sangre se mueve en un minuto. Todas referencias agudas, adaptaciones agudas. Volvemos otra vez al cambio del efecto Bohr, que tiene que ver con desaturar la hemoglobina, bajar de un nivel de 98 a 92. Efecto agudo también. Consecuente al ejercicio, pues estamos hablando no solamente de la temperatura, sino de este cambio de pH, conforme, obviamente acá llegamos al ácido láctico, que ya algo hemos hablado, lo veremos en la clase que viene. Este es el panorama global que necesitaba plantear. ¿Qué es lo agudo? Cardiovascular. Nosotros vamos a interactuar acá con después lo más crónico. Y ahí vamos a ir a lo pesado del VO2 y de las modificaciones permanentes. ¿Quedó claro más o menos? ¿Preguntas? Sí. Profe, también esto podría entenderse como adaptaciones centrales y adaptaciones periféricas. En este caso, agudas. Agudas, está bien. Después tenés las crónicas. Chicos, Profe, a mí me quedó una duda de, anteriormente usted dijo, una pregunta medio tonta, pero no puede pasar nada, Lautaro, venga, venga. en una posición horizontal hay una mayor broncodilatación, ¿puede ser? No. Cambia, muy buena pregunta, ¿ves? Que no es como dijiste. Tengan en cuenta que los fluidos responden a una columna hidrostática. La verticalidad genera más presión abajo, menos presión arriba. Entonces, en la posición vertical, generalmente la sangre tiene mayor impacto, o sea, mayor presión a nivel de los alvéolos de base y de parte media. Con lo cual, las partes más altas, los ápices pulmonares, no suelen estar en reposo tan bien ventilados. Perfundidos, digo. No suelen estar tan bien perfundidos. ¿Bien? Porque obviamente hay un gasto cardíaco, hay una presión que se genera, que lo habíamos visto hoy, y tiene que ver con, por declive, va más a las bases. Cuando yo horizontalizo, la columna del pulmón es mucho más chica, con lo cual se distribuye más homogéneamente la sangre. ¿Se entiende? Profe, puede también influir también el hecho de que lucha menos contra la gravedad cuando tiene que hacer el retorno. Por eso también hay un En el aumento. sentido del retorno venoso hablamos, bueno, ven que una clase no alcanza. En el sentido del retorno venoso tenemos que tener en cuenta que las venas, a diferencia de las arterias, tienen dos grandes diferencias. La primera, menos capa elástica, y sobre todo valvas, para evitar esto que decís. Lógicamente que en posición horizontal circula mejor y mejora de alguna manera. Por eso cuando hay edema, bueno, no quiero hablar de otras cosas que no vienen al caso, pero esto de levantar las piernas genera más retorno. Cuando uno se desmaya, situación que ustedes ven, ¿qué hacen? Levantemos las piernas para que cargue un poquito más y
todo lo que es la parte central, esté mejor perfundida. Preguntas básicas de estos 7 conceptos. Repito. 1, fundamental, el concepto de agudo crónico. 2, hablamos de lo que es básicamente las modificaciones fácilmente visibles, agudas, cardiovasculares, tensión arterial y frecuencia cardíaca. 3, mecanismo de Frank-Starling. 4, todo lo que tiene que ver con conceptos de precarga y poscarga. 5, lo que tiene que ver nuevamente con esta vasodilatación, flujo turbulento, shear estrés, óxido nítrico. Bien. 6, desaturación de la hemoglobina, conforme a, en este caso, el pH, conforme a la temperatura y demás. Bien. 7, si se quiere, todo lo que tiene que ver con lo respiratorio. ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, el volumen máximo de oxígeno que dijiste que había que leer un poco sobre eso. Consumo máximo de oxígeno. Sí, cuando llega a un máximo en un esfuerzo de alta intensidad, ese volumen no sigue aumentando, llega como a su tope. Primero, hablemos de consumo. Consumo máximo de oxígeno. El consumo máximo de oxígeno, tenemos un aprovechamiento del 90 y pico % en el mejor de los casos. Pero sí, es una limitante de la capacidad o de la potencia aeróbica en este caso. Y este es un efecto agudo en el momento. Puede ser crónico, pero... La utilización sí. Lo crónico es cómo modificás con el entrenamiento, que es lo que vamos a ver en la clase que viene. En la clase que viene vamos a girar. Yo creo que este bloque nos va a llevar 4 clases. Porque hacemos 2 de cardio, 2 de neuromuscular, me refiero. ¿Bien? Chicos, sí, profe, gracias. Sí, profe, cualquier cosa tienen los grupos de WhatsApp. Elaboren preguntas por el campus o por el grupo por donde sea más fácil. ¿Bien? Profe, para agregarme a los grupos de WhatsApp, ¿cómo hago? Eso lo manejamos por... ahora yo escribí por el campus y ya hoy reordeno el resto de los grupos. Dale, joya. Perfecto.